En octubre de 1868 llegó a la presidencia un hombre que hacía 4 años no pisaba suelo argentino y que además no estaba aliado a ningún partido político, desconocido por muchos y odiado por tantos otros. Su nombre era Domingo Faustino Sarmiento, y a pesar de las circunstancias, su huella en el país sería grande. Esto es Corta y al Pie, nueva sección del canal donde vamos a dar un breve repaso por la vida de personajes destacados, para que de manera entretenida podamos salir un poco más informados. Hoy hablamos de Sarmiento. Pensador, docente, periodista, escritor, militar, político y diplomático. Fue extensa la actividad de Sarmiento, quien es recordado como el padre del aula, por el impulso que le dio a la educación argentina. Pero ese último título es reducir y mitificar demasiado a su persona, así que vamos a conocerlo mejor. Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en una humilde casa de la ciudad de San Juan, capital de la actual provincia homónima. Sus padres eran José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y Paulina Zoila Albarracín Irrazábal. En realidad nació el 14 de febrero, día de San Valentín, pero sería anotado el 15, día de San Faustino. Finalmente asumiría el nombre de Domingo en honor al santo de la familia. Ya a los 4 años, su padre y su tío le enseñaban a leer, pasión que lo acompañaría toda la vida. En la infancia de Sarmiento, su padre se vio abocado a la lucha por la independencia, por lo que la instrucción y sustento de los numerosos hijos del matrimonio estuvo muy ligado a su madre, quien los condujo siempre con mucha disciplina. En 1816, Sarmiento ingresó a una de las denominadas Escuelas de la Patria, fundadas luego de la Revolución de Mayo. En 1821, su solicitud para estudiar becado en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires fue rechazada, ya que no contaba con las influencias necesarias. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Esto lo llevó a ser autodidacta en su capacitación. Para 1825, junto a su tío, Fray José de Oro, fundó una escuela en San Luis, donde a un adolescente Sarmiento enseñaba a hombres que le doblaban la edad. Esta experiencia lo marcó profundamente. Domingo entendió que solo con una población educada la nación tendría un futuro próspero. En aquellos años habían surgido en el país dos facciones con visiones diferentes de cómo llevar adelante el gobierno, unitarios y federales. Para 1826 estos grupos antagónicos protagonizaban una cruenta guerra civil. Sarmiento inicialmente se unió a los federales, pero por sus diferencias con los comandantes sería encarcelado. Al quedar en libertad y horrorizado por las acciones de los caudillos federales, Sarmiento se incorporó a la causa unitaria. Pero estos serían derrotados, lo que llevaría al joven Domingo a exiliarse en Chile en 1831. Allí haría de todo para subsistir. Trabajaría en tiendas como comerciante, como escenógrafo en obras teatrales, como minero picando piedra y como periodista, escribiendo. Pero en lo que se destacaría sería la docencia. Fue en las aulas donde se enamoró de una alumna, María Jesús del Canto. No se casaron, pero sí tuvieron una hija, Ana Faustina Sarmiento. El trabajo de minero lo hizo enfermar de tifus, por lo que en 1836 consiguió el permiso de volver a la Argentina para ser tratado. De nuevo en su provincia, fundó un colegio católico para señoritas en 1839, y ese mismo año saldría el primer ejemplar de su periódico, El Sonda. El escrito anunciaba sobre la importancia de la educación y atacaba duramente al gobernador de San Juan, Nazario Benavides, aliado de Juan Manuel de Rosas. Este tipo y Sarmiento nunca lograrían llevarse bien. En 1840, enemistado con el gobierno, Sarmiento se exilió nuevamente en Chile. En su paso por la cordillera, usando un carbón, escribiría en francés la famosa frase: "On n'était pas décidé". ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Las ideas no se matan. En el país trasandino se dedicó a la actividad cultural, llegando a publicar en periódicos como El Mercurio y El Heraldo Nacional. En 1842 se lo puso al frente de la Dirección de Educación Normal de Preceptores, primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros. En aquella época también incursionó en el movimiento literario romanticista. Sería en 1845 cuando publicaría su obra más célebre, Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. El libro ofrece una descripción de la vida social y política del país. En la figura del caudillo federal Facundo Quiroga se representaba todo lo incivilizado que tenía la Argentina de aquel entonces, aunque el verdadero enemigo de fondo era Rosas. La reacción negativa del gobernador de Buenos Aires por los textos de Sarmiento terminó de convencer al gobierno chileno de que era necesario alejarlo de la escena,
por lo que se le asignó una misión muy importante que marcó su vida. Entre 1845 y 1848, Domingo partiría en un viaje diplomático, en el que debería investigar los sistemas educativos y demás avances en Europa, África y América. Rescató muchos puntos favorables en el Viejo Mundo, pero los problemas políticos allí lo desencantaron. Por otro lado, sería en Estados Unidos donde encontraría el modelo que más le gustó. ¡América! ¡Woo! El floreciente capitalismo y participación ciudadana que se vivía en el país del norte le harían desear replicar ese sistema en la Argentina. De regreso en Chile, se casó con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y adoptó al hijo de estos, Domingo Fidel, o Dominguito para los amigos. También se rumoreaba que el chico era en realidad hijo carnal de Sarmiento. Picarón, ¿eh? Más adelante, plasmaría sus experiencias de viaje en un nuevo libro, La Educación Popular, publicado en 1849. En 1851, Sarmiento se encontraba nuevamente en la Argentina, incorporado al Ejército Grande, al mando de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Esta fuerza tenía como objetivo derrocar al gobernador Rosas, acción de la cual Sarmiento deseaba participar. El desenlace tuvo lugar en Caseros, en febrero de 1852. La victoria de los insurrectos marcó la caída de Rosas. La función de Sarmiento fue la de boletinero, es decir, cronista militar, un cargo no muy relevante que digamos. Luego de la batalla, las diferencias con Urquiza no se harían esperar. Domingo deseaba que se le pusiera fin a los demás caudillos federales, pero nada de eso ocurría. Sumado a esto, la rivalidad entre Buenos Aires y el interior llevaron a la división del país. Por un lado, se conformaría el Estado de Buenos Aires y por otro, la Confederación Argentina, dirigida por Urquiza. Las peleas con el entrerriano llevarían a Sarmiento a partir otra vez a Chile. Bueno, algo de jodido tenía este tipo, porque no puede ser que se peleara con todo el mundo. En 1855, los separatistas porteños elegirían a Sarmiento como diputado del Estado de Buenos Aires y luego se desarrollaría como jefe del Departamento de Escuelas. En 1860, cuando Bartolomé Mitre asumió la dirección del Estado de Buenos Aires, nombró a Sarmiento ministro de Gobierno. El 17 de septiembre de 1861 tuvo lugar la Batalla de Pavón, luego de la cual se reunificó el país, con Mitre en la presidencia. Este emprendería campañas para acabar con los caudillos que aún quedaban. Sarmiento señaló que esta misión debía llevarse adelante sin ahorrar sangre de gauchos. En 1862, a Sarmiento se lo nombró gobernador de San Juan. Allí puso en práctica sus proyectos modernizadores, tanto en economía como en educación, tras llevar adelante numerosas obras públicas. Luego de 2 años de gestión, pudieron hacerse grandes avances en la provincia, pero la lucha contra el caudillo Chacho Peñalosa, seguido del brutal asesinato de este, le ganarían muchos enemigos y críticas. Por miedo a nuevos levantamientos, Mitre lo enviaría en misión diplomática, primero a Perú y luego a Estados Unidos, donde ejercería como embajador desde 1865. En 1866 recibe la noticia más devastadora de su vida. Su hijo, Dominguito, había muerto en la guerra que se desarrollaba contra el Paraguay. Sin duda, esto lo sumergió en una profunda depresión. Años después, en 1868, en Buenos Aires, un grupo de políticos, entre ellos Lucio Mansilla, propusieron a Sarmiento para la presidencia. Los comicios que debían nombrar a los integrantes del colegio electoral estuvieron plagados de fraude y medidas de fuerza, y se dieron con Sarmiento aún en Estados Unidos. Cuando este regresaba a la Argentina, desconocía que sería el futuro presidente. Ya a la altura de Río de Janeiro, un informante le dio la noticia, así, sin vaselina. Domingo Faustino Sarmiento asumió la presidencia de la nación el 12 de octubre de 1868 y rápidamente desplegó su plan de gobierno. Pretendía modernizar el país y dejar atrás la barbarie. Para ello, sería fundamental hacer énfasis en mejorar y ampliar el sistema educativo, los caminos, las leyes y demás instituciones, además de incentivar la inmigración. Una de sus primeras medidas fue realizar un censo, el cual reveló que la población era en 1869 de 1.830.214 habitantes. Un 70% de los mismos eran analfabetas, algo inaceptable para el padre del aula.
Para acelerar el proceso educativo, Sarmiento hizo traer al país docentes de Estados Unidos, casi todas mujeres. La idea era que estas profesionales capacitasen a los educadores locales y que también, con el ejemplo, les enseñaran normas de belleza a las argentinas, aunque estas chicas no parecían muy agraciadas. Bueno, sobre gustos, las acciones de Sarmiento pronto se plasmaron en la fundación de 800 escuelas primarias nuevas y la población escolar aumentó de 30.000 alumnos a más de 100.000. En 1870 terminó la Guerra del Paraguay, pero esto no significó el fin de los conflictos. Las fuerzas nacionales fueron desplegadas en varias oportunidades para eliminar a los caudillos que persistían. Uno de los casos más destacados fue el levantamiento de López Jordán en Entre Ríos, que desencadenó en el asesinato de Urquiza. Al líder entrerriano se lo tildaba de traidor por no apoyar las causas federales. Pero la gota que rebalsó el vaso fue la de recibir al presidente con toda pompa en su domicilio, el Palacio San José. En consecuencia, una partida de hombres entró en casa de Urquiza y ¡pumba! Todo acabó con la intervención nacional de la provincia. En 1871, las tropas que volvían de Paraguay trajeron consigo una carga mortal, la fiebre amarilla, que causó miles de muertos, principalmente en Corrientes y en Buenos Aires. Solo en esta última murieron más de 14.000 personas. Aunque las acciones del gobierno nacional para combatir la crisis fueron muchas, las críticas a la administración llegaban de todas partes. La prensa se ensañaría mucho con Sarmiento. Bueno, en realidad lo hicieron durante toda su gestión. Los textos lo ridiculizaban y lo acusaban de toda clase de hechos. Hay que destacar los importantes avances que se hicieron durante la presidencia de Sarmiento en materia de transporte y comunicaciones. Este los consideraba fundamental para el desarrollo nacional. Se crearon nuevos ramales ferroviarios y se extendieron miles de kilómetros de líneas telegráficas. Sarmiento se hizo de muchos enemigos en la política nacional. Algunos sentían tal desprecio por él que pretendían matarlo. La noche del 22 de agosto de 1873, los hermanos Francisco y Pedro Guerri, que fueron instruidos por partidarios de López Jordán, protagonizaron un fallido intento de asesinato. Sarmiento se desplazaba por las calles de la capital en un carro tirado a caballos. Los Guerri se acercaron al vehículo armados con un trabuco. La misma estaba tan cargada de pólvora que explotó sin dañar al presidente, pero sí hiriendo a uno de los hermanos. Ante el ataque, el chofer del carro aceleró para escapar. De todo esto, Sarmiento se enteró recién horas después, ya que la sordera que lo aquejaba no le dejó oír la explosión. Tal vez uno de los puntos más destacables y chocantes sobre la gestión de Sarmiento fue su política de inmigración. Él quería llenar el país de europeos que trabajasen en actividades agrícolas y fomentaran el desarrollo del país. Hasta ahí todo muy lindo. Lo polémico resulta en que Sarmiento consideraba que había grandes grupos sociales que no podían ser educados. Por eso, en sus propias palabras, había que reemplazarlos, como a los gauchos, y otros debían ser eliminados, como pretendía con los indios. Lo cierto es que las iniciativas de Sarmiento permitirían que decenas de miles de extranjeros llegaran al país, aunque los proyectos para facilitarles las tierras se vieron impedidos al chocar con los intereses de grupos económicos tradicionales. Al concluir su presidencia en 1874, Sarmiento dejó un país que experimentaba un gran desarrollo, tanto en educación, transporte, infraestructuras, comunicaciones, leyes y finanzas, aunque también la deuda pública nacional creció de 5 millones de libras a más de 14 millones. Con el fin de su mandato, no se alejó de la política, ejerció como ministro del Interior de Nicolás Avellaneda, también fue 3 veces elegido senador y superintendente general de escuelas durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Al ser rechazado para una nueva presidencia, a lo que se sumaban sus peleas con Roca, insisto, este tipo era un jodido, decidió finalmente alejarse de la escena pública. En 1887 comenzó a pasar los inviernos en Asunción del Paraguay, debido a que el clima era más favorable para su frágil estado de salud. Fue allí donde falleció el 11 de septiembre de 1888 a los 73 años. Sus restos fueron trasladados al cementerio de la Recoleta. Este fue Domingo Faustino Sarmiento, un hombre de su tiempo, surgido de la pobreza, un educador autodidacta que llegó a la presidencia con ideas modernizadoras, polémico, de carácter fuerte, a veces contradictorio y quizás un poco racista. Alguien que nos dijo, todos los problemas son problemas de educación.
Esto fue Corta y al Pie, sección del canal pensada para exponer biografías de personajes célebres. Si el video te gustó, no te olvides de darle pulgar arriba. Además, si no querés perderte nuestras nuevas publicaciones, te recomendamos que te suscribas y habilites la campana de notificaciones. Pero si querés subir al nivel de crack, te pedimos que compartas este video en tus redes sociales. Nos ayudás mucho de esa forma. Para compartirnos tus ideas y sugerencias, no te olvides de pasar por la caja de comentarios. Eso es todo y hasta la próxima.